Bienvenidos, gracias por estar acá hoy. Es nuestro tercer encuentro de Abrir el Abanico. Hoy tenemos la presencia de Horacio González, que no necesita mucha presentación. A mí en particular, más allá todos sabemos, ¿no?, un poco su trayectoria como sociólogo, como académico, como director de la Biblioteca Nacional y demás, pero más allá de eso, a mí me interesa particularmente su trabajo, su cuidado con la palabra para pensar lo político, y eso es un poco una de las cosas que más admiro del trabajo de Horacio. Nuestro tema de hoy es el neoliberalismo, así que como hicimos las dos veces pasadas, la dinámica es primero escucharlo a Horacio hoy, después tengo acá una serie de temas para conversar, para ver si abrimos un poco la discusión y después que ustedes puedan participar y conversar entre todos. Así que bienvenido, Horacio, y gracias. Bueno, muchas gracias muchas gracias a ustedes. Antes de este aplauso tuvimos una pequeña reflexión filosófica sobre el aplauso con un compañero ahí, que está sentado ahí. De modo que lo digo para suavizar la impresión que siempre produce un aplauso. Para un escritor argentino de gran importancia, el aplauso no es que había que eliminarlo, sería una crueldad, pero tenía que tener cierta utilidad. Había que usarlo en los momentos en que había ciertas moscas en el ambiente y aprovechar o si no, para llamar al mozo y de paso aplaudir, ¿no? Pero es una teoría falsa porque en realidad nos gusta aplaudir de modo no utilitario, digamos, no como un instrumento de algo que está ajeno al aplauso, que forma una especie de sonoridad interna de una comunidad momentánea, ¿no? Hablar de política del presente es difícil. Hablar de historia de la política extendida en largos ciclos de tiempo quizás es más difícil. No obstante, esto que es más difícil, hablar de un largo periodo de tiempo, por ejemplo, de la Revolución de Mayo en adelante, aunque parece difícil y muy extenso, se hace finalmente más ameno que hablar de la intrincada situación de un presente, de todo presente. Un presente imagina su futuro, construye probables utopías sobre su futuro y tiene un difuso sentimiento de culpa hacia su pasado. Pero estos dos sentimientos, imaginar algo que no sabe si sobrevendrá a ese presente, el misterioso futuro, y saber que lo que ha ocurrido en la medida en que forma parte de la memoria entraña cierto sentimiento de culpa, entre la culpa y la imprecisión del futuro no hacen fácil analizar cualquier presente, que tiene quizás un exceso de disputas interpersonales mayor que el que todos querríamos. A mí me parece que no es fácil definir la situación que se está viviendo en el mundo y en la Argentina en relación a conceptos que venían fijados en la pobre medida en que un concepto se fija y establece acuerdos en sectores de la población, de modo tal que hay zonas quietas del lenguaje, por ejemplo, decir democracia, libertades, liberalismo o populismo, que vendría a ser su adversario imaginario, eran zonas fijadas en nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje parecía tener el descanso de un diccionario que a nuestro uso cotidiano del lenguaje le daba la certeza de que estaban las palabras enumeradas, clasificadas. Esto viene de muy antiguo, el deseo de que haya un orden en las palabras, por lo tanto un alfabeto, que va mucho más allá del alfabeto, sino también es un orden para usarlas, un tabique también como si fuera un velo sutil, pero que diferencia el modo en que usamos el lenguaje cotidiano, del lenguaje más ceremonial, del lenguaje amoroso, del lenguaje administrativo. Es decir, no usamos el lenguaje amoroso en una oficina pública habitualmente.
eso puede ocurrir, pero no es lo que se dice que ocurre. Ni usamos un lenguaje administrativo en un lugar más doméstico, donde circulan formas de afecto que no por dejar de estar rutinizadas también, o sea, ser efectos de una rutina, dejan de sugerir el enorme problema de qué son los afectos, si no tiene que haber algo que sea menos escurridizo que un afecto para fijarlo y que decir te amo o te quiero, etcétera, no sea simplemente algo tan evanescente, que se haga tan volátil que no quede de alguna manera asegurada en una verdad. Pero esa verdad tiene la sombra esquiva de un ritual también. Entonces, cuando somos muy amorosos o muy afectuosos, corremos el riesgo también de ser un poco rutinarios. Y a veces incluso se nos puede acusar de melosos. Y se nos puede decir en nuestra propia casa, deja de ser meloso, habla de verdad sobre lo que realmente sentís y no utilices el lenguaje de la telenovela. Bueno, el lenguaje está en plena revolución, el modo en que hablamos, el modo en que ese tabique existía incluso en la televisión, que es la gran regenta del lenguaje que hablamos. Un pensador importante de la televisión que ha fallecido no hace mucho, Eliseo Verón, que fue un importante filósofo, después se consideró a sí mismo semiólogo, que ya es más raro ser un semiólogo. Ser un filósofo es raro, pero se entiende. Uno si es filósofo, se entiende que es una persona que quiso ser filósofo y quiso asumir esa extrañeza. Y como Platón, Aristóteles y Hegel lo fueron, está en buena compañía. Pero el semiólogo es el analista de los signos. Y eso duró 20 años, 30 años. No aguantó la gente. ¿Y qué es eso? Y tus tías preguntan, semiólogo, explícame bien. Semiólogo, ¿qué es semiólogo? Bueno, Eliseo Verón hizo el camino inverso del semiólogo que se hacía filósofo, cansado de que le pregunten. Él se hizo, desde la filosofía, se hizo semiólogo. O sea, su tema era la televisión, sus estudios eran cómo circulaban los mensajes. Y en eso hizo grandes trabajos. Grandes trabajos que suponían que la televisión ya no era más la televisión de la invención de la televisión, que es en los años 40. Es decir, una televisión central, una televisión que iba por aire y no por cable, y que tenía pocas horas de transmisión, y que tenía una división de trabajo. Como Marx habló de la división de trabajo en una sociedad, la palabra tenía una división de trabajo. Estaba el noticiero, la telenovela, que en general pronunciaba palabras amorosas, el locutor de la televisión de mi infancia era Brizuela Méndez y una señora que cantaba muy bien tangos, la mamá de Cristina Vanegas, que no me acuerdo el nombre ahora, Nelly Prince, que era la pareja que hablaba castellano correcto. Y decían las noticias leyéndolas en un papel, porque la televisión todavía no tenía los instrumentos que hoy permiten acompañar la imagen con toda clase de texto. No ha muerto el texto por la imagen, al contrario, hay cada vez más texto. En una pantalla real de la televisión hay 7 o 8 textos que circulan a veces simultáneamente, y cuadraditos, etcétera. Hay cada vez más insinuaciones de la microfísica, digamos, que es la pantalla, del palimpsesto, que es un texto sobre otro texto, imagen sobre otra imagen, sobre otra imagen. Y eso fue evolucionando con el tiempo, y el sector de noticias, el sector de entretenimiento, de juegos, de telenovelas, o sea, de ficción, y después de prédica evangélica, se fueron unificando. Y de alguna manera hay un triunfo de cierto tipo de prédica, que sería el viejo arte retórico, que es lo que sucede en la franja nocturna, que es una manera de hablar para convencer a las personas de un modo que exento de las sutilezas de la lengua no afectada. La pastoral de la noche es una pastoral bastante estridente, digamos, cuando en la televisión casi todos los especialistas aconsejan menor estridencia. De todos modos, ha ocurrido que los formatos, los géneros, que es una distinción categorial de todo el pensamiento humano, sin categorías, es decir, sin dividir fenómenos
que se parecen entre sí para al mismo tiempo diferenciar a otros que también se parecen entre sí pero son diferentes a los anteriores, es decir, para distinguir identidad y diferencia, se han creado desde Aristóteles en adelante toda clase de categorías analíticas. La televisión surgió con esas categorías y poco a poco las ha suprimido, es decir, estamos viendo una televisión no solo porque ahora viene por distintas vías, no solo porque se habla de nichos, que es una palabra que en general se adjudicaba a asuntos más bien fúnebres o vinculados a los pájaros o a las bóvedas, que es un protagonista central de la televisión, las bóvedas, sino porque también todo eso se ha aligerado de tal manera que hay un único programa indistinguible desde la mañana a la noche. Solo que a la mañana se pueden pelear dos vedettes, a la media tarde dos políticos de menor importancia y a la noche dos o tres políticos más relevantes. Y el pastor del final de la noche, ya a la madrugada, cierra con una advertencia de que todos hablaron de lo mismo, que es el mismo conflicto y es la misma postulación de cómo hay que hablar. Es decir, ¿qué nos dice la televisión? Que la miremos, sí nos dice, que la miremos, la televisión habla permanentemente de la necesidad de ser mirada. Un simple gesto de autodeliberación que la apague es, en el cosmos, digamos, se apaga algo, se apaga una luz. Y por lo tanto se apaga una conexión que nos dirige a un mundo que está construyendo otro lenguaje en el cual nos sumergimos, en el cual somos personas que nos redefinimos a través de una nueva lengua que no es fácil de identificar con claridad cuál es su proceso, porque se parece a la que hablamos nosotros. Además se inspira en la que hablamos nosotros cuando hablamos como en este momento, a pesar de que hay un micrófono y la escena es habitual, alguien habla, otros escuchan y después se intercambian los papeles, si es que eso ocurre. Y aunque no ocurra, no es tan grave. Pero en la televisión hay un simulacro permanente para que eso ocurra. Por lo tanto, hay una forma de hablar medida por el tiempo, es decir, las intervenciones tienen que tener una posición estricta en cuanto a la temporalidad. Es decir, no pueden exceder cierto uso del lenguaje que habitualmente incluye subordinadas, incluye alguna metáfora, incluye un tropezón lingüístico que uno desea aclarar un minuto después, pero ese minuto no existe. Por lo tanto, se introduce el habla cotidiana en una zona de riesgo. Hablar en la televisión es riesgoso. Después aparece escrito abajo qué es lo que dijiste y en general es tu momento más ridículo. Entonces hay una constricción temporal, hay una constricción espacial. Se habla en un lugar que se llama set, que supongo que debe querer decir el sector o el lugar o el plató, o hay una frase habitual en las personas que están en la televisión que es el piso. Entonces, ¿qué palabra es? Cuando decimos el piso, que pisamos algo, pisar es la acción que corresponde a hacer algo en relación a algo que se llama piso. Por lo tanto, las dos palabras están interconectadas en lo que significa su verbo y lo que significa lo que soporta ese verbo. En la televisión decir piso es un misterio. El piso es el lugar donde ocurre algo que se puede denominar fuera de todo lugar. No sabemos en qué lugar ocurren las cosas. Y al mismo tiempo hay algo que constriñe y limita más, que no es solo el espacio y el tiempo, sino es la inteligibilidad, digamos, qué es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende. Entonces también somos protagonistas de una fuerte mutación en la lengua que va en consonancia con las grandes mutaciones tecnológicas que son muy visibles. La revolución industrial, cuyas fábricas estaban a orilla de los ríos. Hoy también las papeleras, por ejemplo, el gran conflicto del río Paraná o el río Uruguay fue porque las papeleras precisan mucha agua, pero antes precisaban embarcar productos de la tierra. Y todo ese tipo de puertos, el interior de los ríos está en decadencia. Las grandes fábricas inglesas alrededor de los ríos. En la Argentina es un poco así. El Paraná sigue siendo un gran transporte de mercancías.
Ya lo insinuaba un poco Labardén con la primera gran poesía argentina, la Oda al Paraná, donde el río es un dios, que es la herencia de cómo lo interpretaban los guaraníes, pero es un dios que transporta mercancías, ¿no? De todas maneras, las fábricas hoy son inmateriales, digamos, no precisan estar al borde del agua, no tienen un borde, no tienen una localización fácil, pero sabemos que lo que producen es lenguaje, su mercancía es el lenguaje y la producción es en serie. Diríamos, pero no, son discusiones interesantes, uno piensa una cosa, otra piensa otro, y así en general son los modelos de programas donde una vedette piensa una cosa, otra piensa otra, y después se intercambian los papeles. Eso ya está en Platón. Uno de los famosos diálogos de Platón, un protagonista empieza defendiendo como si fuera un cuento de Borges, una posición, y el otro la contraria, y al final el que defendía la primera posición pasa a la del otro, y el otro pasa al de la primera, y alguien dice, Protágoras le dice al otro, a Sócrates, bueno, buenas personas somos, ¿eh? ¿Cómo comenzamos cada uno pensando distinto y ahora también pensamos distinto, pero cada uno piensa lo que pensaba el otro? Sería el modelo ideal, terminamos convencidos cada uno por el otro. La televisión hasta propone un modelo de discursividad y de consenso a través de una lengua donde todos finalmente asuman lo que es el otro, y diría, ¿para qué pelear? No voy a pensar lo que piensa Protágoras, diría Sócrates, y Sócrates inmediatamente diría, voy a pensar lo que piensa Protágoras, y Protágoras diría, voy a pensar, y así termina uno de los diálogos llamados Protágoras, si no recuerdo mal. Bueno, la televisión gustaría de tener ese tipo de filosofía, porque la televisión es un aparato filosófico enorme, puesto que su materia prima, al ser la lengua, y el nivel de inteligibilidad, introduce normas más estrictas que las leyes de la Constitución Nacional, digamos. Son muy estrictas las normas, porque cuando Fantino le dice, profesor, hable porque hay 2 millones de personas escuchando, entonces, ¿cómo sabríamos lo que pueden entender 2 millones de personas? No es una tarea, es realmente una gran tarea, ¿qué pueden entender 2 millones de personas? La televisión decide que 2 millones de personas, 5 millones, si hablamos de algo más extenso en el universo, pongamos 100 millones de personas, tienen que entender una cosa que exige una operación de lenguaje, que exige sacarle al lenguaje todos los momentos que Fantino, digo por decir un nombre arquetípico, ya que cité a Sócrates y a Protágoras, podemos citar a otro filósofo de nuestro tiempo, y decir, ¿por qué razón ese nivel de inteligibilidad lo instruye una persona que supuestamente sabe lo que deben escuchar simultáneamente y lo que deben entender las personas? Ese es el misterio de la escuela y de la enseñanza. Para algunos, la enseñanza es suscitar lo que ya se sabe, para otros es ir acrecentando conocimientos desde un vago exterior donde las personas necesitan un maestro, y cuando a veces existe ese maestro, que se parece mucho a un profeta, es porque las personas tienen algo de divinidad interior que el profeta lo único que hace es sacar los obstáculos que impedirían que se manifieste lo que cada uno tiene sin saberlo. Entonces la televisión toma todos esos procedimientos y los codifica, los normaliza, los reglamenta, y de alguna manera produce una revolución lingüística tan importante como la revolución industrial, que actuaba en el mundo material y actuaba con grandes maquinarias. Ahora la revolución de la televisión, que actúa también con grandes maquinarias, produce imágenes y textos de una manera que la humanidad nunca había visto hasta ahora. La humanidad vive de textos y de imágenes, digamos que ese es una suerte de gran enigma de la humanidad, cómo puede enlazar un texto a una imagen. Hasta que se inventó el cine era un problema de gran interés, y aún con la invención del cine sigue siendo un gran problema, porque ¿qué preferiríamos? ¿Solo imágenes como el cine mudo, que al pasar tecnológicamente al cine donde se escuchaba a los actores hablar, no era necesario ni una leyenda ni un cartel entre 2 imágenes?
pero sí, si se habla en inglés es necesario el doblaje, por lo tanto es otro procedimiento más que se adjunta a la imagen. ¿Hay una imagen total que ya implique por sí misma todo un texto? No, no la hay, pero muchas veces en la historia del arte eso se ha buscado. Hay un texto total que implique en sí mismo es que ese texto sea una imagen, o al revés, que la imagen sea un texto. Por eso frases, una imagen vale más que 1000 palabras, o al revés, una palabra vale más que 1000 imágenes. La disputa entre texto e imagen es un poco la historia del sentido y del sinsentido también. Y el cine vino a coronar muchos años de búsquedas, donde al mismo tiempo no anuló ni la pintura, no anuló la fotografía, no anuló nada que forma parte de esa búsqueda, no anuló ni al surrealismo ni al romanticismo, no anuló nada que a la luz del cine se hubiera podido considerar la búsqueda de imágenes que sustituyeran textos y textos que sirvieran de acompañamiento no vicario de las imágenes, es decir, que no fueran serviles solamente las imágenes. De todo eso surgió la televisión, que tampoco anuló nada de lo anterior, pero efectivamente al cine sí le produjo una herida muy grande, sobre todo a la gran arquitectura de las salas de cine, que volvieron a ser en general templos. En los comienzos de la Revolución Rusa hay un interesante escrito de alguien que gustaba mucho del cine, era un crítico cinematográfico en ciernes, si no se hubiera dedicado a otra cosa, donde decía, menos mal que con este episodio nuevo que inaugura el mundo, los templos evangélicos se van a convertir en cines. Bueno, estamos viendo que después de 100 años es al revés. Grandes cines subsisten el Gran Rex, el Ópera, que son grandes arquitecturas, Art Deco, Art Nouveau, pero el que era un gran crítico, al que me refiero, era Trotsky, ¿no? Que si no hubiera sido otra cosa como lo conocemos, hubiera sido un gran crítico literario, porque para eso se había preparado. O sea que nadie está seguro en aquello para lo que se preparó. Después puede terminar dirigiendo un ejército, ¿no? Entonces, me parece que estamos en medio de una revolución lingüística que produce un enorme impacto en las artes, y muchas tratan de responder a la televisión con un tipo de arte, de video art, como se dijo en los 60, en los 70, en los 80, con intervenciones de tipo performático o de tipo performático en las calles. Y son todas formas de replicar y tratar de sostener la existencia de un arte fuera del modo absorbente en que la televisión toma absolutamente todo. Todo puede ser tomado por la televisión, porque en realidad es una forma muy pregnante y muy frágil, porque basta apagarla. Recuerden a Olmedo, el no toca botón es como inmortal para la televisión. El no toca botón es un rasgo existenciario, es un filósofo de la existencia Olmedo, porque hay muchos estudios al respecto. Al saludar a la cámara nadie más la saluda por la invención del celular y de la selfie. Ponemos nuestro rostro, pero antes la cámara obligaba al saludo, al decir estoy aquí, hay un estoy yo aquí ante la cámara, ¿no? Yo hace tiempo que no veo en la televisión saludando, episódico. Se saluda al efecto que produce la televisión respecto a confirmar mi existencia. De la frase política, si no estoy en la televisión no existo, etc. Son todas frases indemostrables y de tipo sofístico, digamos, pero son frases que se las dice muchísima gente. Entonces la televisión, en el caso de Eliseo Verón, que se dedicó a estudiar los nichos, o sea, las televisiones para cocineros, para gente gourmet, de los canales que empezaban a surgir para públicos específicos, y declaró terminada la televisión central, o sea, la televisión que hace la nata, por ejemplo, y la declaró paleotelevisión, como si estuviera en el neolítico y tuviéramos que seguir una ruta permanente de transformaciones de la televisión dirigida no a un público general, que manejaría una especie de gramático de turno, que diría esto no se puede decir porque no lo entienden 5 millones. Esto sí porque se lo pueden entender 100.000 y nos interesan estos 100.000, y estratificaría los modos de inteligibilidad. Eso puede no llamarse despotismo, pero es porque el despotismo anterior era algo que el liberalismo ya había condenado en las monarquías, en los regímenes absolutos, pero la televisión tiene un despotismo sutil respecto a la lengua.
Entonces, de algún modo, cuando la televisión apareció plenamente en los años 60, la política cambió mucho, pero cambió bajo el intento de anexar la televisión. Es decir, el político va a la televisión para hablar como hablaba en la calle, como hablaba subido a un banquito, y eso duró bastante tiempo también. El habla del político en la televisión en los 60, en los 70, hasta Alfonsín, digamos. El habla del político tenía una cierta predominancia sobre el locutor. Si recuerdan los más antiguos, recordaremos el programa Parlamento 13, creo que se llamaba. Si no hay Parlamento 13 se agarran la cabeza, pero como Agustín Tosco hablaba 1 hora y media, y el periodista estaba con corbata, vestido con un traje y corbata, muy serio, y peinado a la gomina, inmutable. Después de media hora de Agustín Tosco, le preguntaba: ¿pero usted cree realmente que la izquierda puede resolver los problemas nacionales? Y otra media hora. Entonces había otra escucha, había otra población, otra forma del lenguaje, sustancialmente, que es lo que quiero decir, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Esto cambió en un momento que no sabemos cuál, como dice Borges, no sabremos nunca las fechas en que cambian los fenómenos, en que cambian los rumbos de la cultura, de las fuerzas productivas. Pero para convenir algo, dice siempre Borges, pongamos una fecha, el 3 de octubre o el 5 de septiembre de 1980. Borges dice mucho eso, no existe una fecha, pero para nosotros, para conveniar algo, ponemos una fecha. Todo esto es un flujo permanente e incapaz de ser escindido en segmentos, no obstante que pone una fecha, dice Borges. Bueno, decimos nosotros, pongamos alrededor de los 80, 6 de noviembre de 1985. En algún momento se invirtió la relación entre el habla común, el habla cotidiana, todos los niveles del habla amorosa, el habla cotidiana, el habla comercial, qué se le puede ofrecer al señor, el habla del mozo del bar. Todo eso la televisión lo fue quebrando en un proyecto genérico de unificación de todos los que ella misma había llamado formatos. ¿Qué formato está este programa? Bueno, entretenimientos. Pero también es un problema político, y el problema político es de entretenimiento. Por ejemplo, La Nata o Navarro. Eso, eran muy parecidos en muchas cosas, no en las que ya sabemos, tenían posiciones políticas muy diferentes, pero el modo de locución entrelazado con entretenimiento, imitación de políticos y demás. La imitación es un viejo arte casi inexplicable, porque es la mímesis, es decir, algo que replica una imagen, en este caso de un cuerpo, y lo obliga a pensarse a sí mismo de un modo incómodo. ¿Cómo imita mi forma de caminar? ¿Es que seré tan ridículo que puedo ser imitado? Por eso ese tipo de imitación, que en general es ridiculizante y grotesca, los políticos están ya acostumbrados a decir: pero nada mejor que me imiten, lo que más quiero es que me imiten. En realidad no es fácil aceptar una imitación. El mimo es un tipo de artista difícil de ser aceptado, y sin embargo es tan querido el mimo, porque el mimo capta algo como el caricaturista, algo que tenemos en la nariz, en la boca, etcétera, que son rasgos imperceptibles para nosotros, pero que nos desfiguran y crean de nuestra identidad algo más grotesco de lo que querríamos nosotros para vivir con más tranquilidad sobre nuestro rostro. Bueno, todos los políticos imitados por La Nata habrán visto que están todos todos, no hay partidismo, hay un pluralismo ridiculizante, que es casi el único lugar donde se aplica el pluralismo en la Argentina. Es la ridiculización de los políticos. Los resultados que puede tener eso sobre la vida política de un país no son conocidos hasta hoy, no podemos saber, porque había un político que se llamaba de Narváez, que pudo elegirse casi por la imitación que hacía La Nata, y él mismo salía a hacer campaña con su imitador, y él imitaba a su imitador, de modo que la cadena de imitación incluía al personaje real, de modo que la hipótesis básica con la cual se nos educa, de que hay una realidad exterior que llamamos objetiva, con la que hacemos distintos pactos de comprensión con nuestra conciencia, pactos que nunca nos son claros,
porque no, nos gusta ser poco objetivo cuando nos peleamos, pero a veces le pedimos a nuestros adversarios que sean ellos los objetivos, para nosotros darnos el lujo liberal de tener una subjetividad libre y ecuánime. Entonces todo eso no sabemos bien cómo va a atravesar en el futuro de cierta autonomía que debería tener la vida política. Es decir, que hubiera cierta autonomía en la construcción de la ciudadanía y en la idea de que las personas son sujetos libres y emancipados que hacen acuerdos en relación a creencias que se aseguran a través de conciencias que tienen un ideal soberano, digamos, de cierta soberanía en la conciencia que nunca excluye soberanías compartidas. Es decir, la soberanía es un compartir la idea de individuo, sino el individuo aislado, como la gran literatura se ocupó de definir, es un Robinson Crusoe que intentará solitariamente reconstruir de una forma bella e inútil la sociedad de la cual sale. Entonces, en ese sentido podríamos decir que triunfó en la Argentina, y eso más allá del peso político que este triunfo tenga, un cierto estilo neoliberal, por emplear una palabra que tiene múltiples significados, que significa deshacer los convenios lingüísticos que hay en la población, que son convenios que regulan y defienden y protegen los distintos planos. Es decir, si juro, acepta tal por esposa, acepta tal por esposo, es decir, todo ese tipo de ceremonias del lenguaje que tenían tabiques más o menos establecidos, se han quebrado, porque en el programa de noticias hay un entretenimiento para hacerlo más atractivo, y en el programa de entretenimientos hay noticias que se filtran y que se llaman amablemente chivos, y finalmente la estructura publicitaria, que es lo que queda del espacio público, es lo único dominante. No es como antes, que la publicidad era una publicidad adjunta al presunto tema dominante y soberano de un programa, sino al revés. La publicidad dura mucho y a veces muchos dicen mejor ver las publicidades que ver el supuesto motivo que las sostiene. Hoy las publicidades están hechas más profesionalmente que los programas en el estudio, en el piso, digamos. Y si uno ve una publicidad llamada Flow, se entera que es una publicidad sobre la televisión, y es la publicidad más importante que está haciendo el Grupo Clarín en este momento, que es un grupo que domina la lengua nacional. No digo que domine otras cosas, domina el artefacto y la gran máquina de ilusiones que llamamos la lengua nacional. Y el Flow es como ver televisión sin que te molesten, pero como continuamente te molestan, entre el jefe, entra tu novia, entra tu tía, peor, entra tu abuelita, dice, nene, te traigo una torta. Pues esas publicidades están todo el día en los canales centrales. Dice, remedio para esto, Flow. Grabás todos los programas, pero los grabás de un modo que los puedes ver en cualquier momento, no precisas esconderte y elegís una suerte de libertad que te consiente la televisión de ver fuera de horario ese programa. Es una libertad consentida, no es libertad, egalité y fraternidad, sino que es un tipo de libertad coaccionada, que son casi las únicas libertades que existen en el mundo contemporáneo, y a eso llamaríamos neoliberalismo. Me parece que el actual gobierno ha tenido un enorme éxito en percibir el modo en que se produjo esa revolución lingüístico-técnica, llamémosla así. Es decir, el aparato central de la televisión sigue teniendo sus intelectuales que no están en la universidad. El especialista en Vico está en la universidad, el especialista en Tiziano está en la universidad, pero en realidad son académicos, que a veces se los llama a la televisión y se les dice doctores, porque ha ocurrido algo que me parece que al producir sus propios intelectuales la televisión, que son Lanata, Fantino, Eduardo Feynman, en fin, puedo mencionar a Navarro también, o a Silvestre, si son los intelectuales de la televisión que crean conceptos, no es que interrogan a políticos, van a hablar, generan conceptos. Mucho más lo hace Lanata, que tiene una especie de humor elaborativo de qué circula, porque también el lenguaje es muy invencional, las canchas de fútbol son muy invencionales, en general de lenguajes basados en fuertes prejuicios de todo tipo, sexuales, étnicos,
Es milagroso como subsiste un país después de salir de una cancha de fútbol. Uno sale cargado de todos los más viles prejuicios que tiene la humanidad. Y sin embargo, parece que terminan cuando la gente sale de la cancha. Algunos dicen qué mal cantar esto, pero igual no hacen ninguna campaña contra eso porque es el lugar libre para expresar algo así como pulsiones internas indomables. Y después las cárceles son formidables lugares de invención del lenguaje, porque el lenguaje surge de cierta clandestinidad, surge de cierto secreto, surge de pactos entre quienes quieren no ser escuchados y si son escuchados no descifrados en lo que dicen. Bueno, la televisión toma todo eso. Por ejemplo, la palabra trucho es una palabra carcelaria, no quiere decir nada, es un significante vacío, diríamos, pero se convirtió en sinónimo de la doble patente, el autotrucho, la acción trucha, y Clarín en los años 80 empezó a titular, aparecieron los diputruchos, es decir, lo trucho, que es como la palabra Google, o como la palabra Dada, del dadaísmo, que no es tanto un invento, porque la escuchó un poeta de su niño, que decía da, o sea, una palabra que surge del lenguaje infantil, que también es invención del lenguaje de la infancia. Después, no sé en qué momento se arruina el lenguaje infantil, que está lleno de metáforas alocadas, pero en algún momento se arruina, como el pajarito que escuchábamos recién. Y la fábrica del lenguaje está en muchos lugares, pero todas las tritura y las pone a su servicio la televisión. Por ejemplo, la palabra gas, que es tan habitual, es una palabra inventada por alguien que descubrió eso que no sabía cómo llamar, el gas, lo que salía del interior de la Tierra y había que capturarlo, ponerlo en un caño y producir energía a través de eso. ¿Cómo llamarlo? Gas, es una palabra que hasta tiene la sonoridad de cuando uno dice escucho olor a gas. Es algo que misteriosamente también une una palabra inventada con cierto sentido olfativo, aunque no es fácil inventar palabras. La otra que tiene una fuerte carga invencional es Google. Google, hablamos todo el día de Google, pero no tiene ningún respaldo empírico, no tiene respaldo conceptual. Quiere decir, estamos usando el lenguaje de una manera tal, con una intermediación técnica tan formidable que no sabemos quiénes somos cuando usamos Google. Esta palabra, el inventor de Google la escuchó de su niño también, que es un lenguaje gutural. Paradójicamente, la más fuerte circulación lingüística que hay en el mundo, que todo circula por todos lados, está presidida de un artefacto llamado Google, que está tomado también de la lengua infantil. Así se puede leer en el sitio oficial de Google, que está también en Google. La expresión salió así, de un garage, un niño gateando, en vez de decir dada, dijo Google. Y en el primer caso surgió una gran corriente artística que terminó en el surrealismo, y acá surgió un gran aparato comunicacional. Y entonces me parece que la política que estamos viviendo hoy, lo que llamamos neoliberalismo, es una fuerte invención también idiomática. Por ejemplo, la propaganda sobre Buenos Aires. Es un juego de palabras con la cual apareció por primera vez el grupo que después se llamó Cambiemos. Estará bueno Buenos Aires. Es un juego de palabras que un publicista cobra una cantidad enorme de dinero que un obrero no gana en toda su vida. ¿Y vos de qué trabajás? No, invento pavada, inventé que estará bueno Buenos Aires. Pero yo estoy toda mi vida haciendo juegos de palabras cruzadas, y nunca se me ocurrió nada que en un segundo me permitiera. Pero le estaría bueno a Buenos Aires, es una deformación del lenguaje que se impone sobre el lenguaje real. Ahora las personas ya escuchadas decir estará bueno Buenos Aires, porque en realidad el bueno reemplaza el bien, estará bien. Estará bueno es un cierto enrarecimiento del idioma, pero denota el enrarecimiento como un lugar que crea cierta identidad. Entonces, no es que nos ponemos un escudito en la solapa, como antes de algún modo producía identidades de la vida política. Hoy la identidad se produce pronunciando ciertas palabras, y una precisamente que está en todo el mundo. Por ejemplo, el grupo español de un nuevo progresismo se llama Podemos.
Bueno, es un colectivo que habla, es un nosotros que dice lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer. Y nos llamamos con el acto que emprendemos al hacer política, no nos llamamos Unión Cívica Radical. El publicista que inventó Podemos, o a lo mejor los muchachos estos que son muy despiertos, y todos estudiantes de ciencias políticas, no tienen publicista. Pero el publicista de turno diría, muy bien, por fin no se llaman Unión Cívica Radical, Partido Federal Intransigente, entonces todos esos títulos que vienen de que la identidad política provenía lo más cercanamente posible que se pudiera del rango político que tenía esa identidad. Unión Cívica Radical es un gran nombre. El peronismo atravesó varios ensayos de nombre. Por ejemplo, Partido Laborista, que viene del modelo británico, el Labour Party. El Perón va con la boleta del Partido Laborista cuando gana la elección del 46. Después, ¿qué nombre ponerle a eso? Porque había radicales, socialistas, anarquistas, comunistas. ¿Qué nombre ponerle a ese flujo? Y sale un nombre, Partido Único de la Revolución Nacional. ¿Cómo se pronuncia? PURN. ¿Qué vas a votar? Y yo al PURN voy a votar. Y Perón, eso lo cuenta Perón con su gracejo, ¿no? Y tuve que decidir, y qué, bueno, Partido Peronista, ¿qué iba a hacer? Era la única manera. Bueno, y ahí es lo que llamamos, con los distintos nombres que los especialistas en estudiar estas cosas le ponen, de populismo a desgracia, a lo que fuera. Pero había que ponerle un nombre, y en el nombre, que después para poner, el peronismo tiene muchos nombres, justicialista. Después tiene el brazo político de la CGT, 62 organizaciones, el brazo gremial del Partido Justicialista. Son un conjunto de ramas que se van tejiendo de una manera, como diría algún filósofo francés, rizomática, que subsisten hasta hoy como un pellejo vacío, digamos. Pero igual, si no es destructible fácilmente la palabra peronismo, es porque hay sangre en el medio, a favor y en contra. Un martirologio no es destructible fácilmente, como bien lo sabe el cristianismo, que mantiene su nombre, sus santos, que son todos sus mártires. Y la idea de martirologio cristiana invadió toda la vida política siempre, aún hoy. Por eso una fuerza que perdura siempre tiene, aunque lamento decirlo de esta manera brusca, siempre hay algo de sangre. Siempre mezcla palabras con sangre, o sangre con tiempo, como se supo decir también. Pero lo que llegó más lejos, el denominarse con la acción que uno hace. Por ejemplo, piqueteros es una denominación de la acción que vos haces. Antes no existía ese nombre. ¿Vos qué sos? ¿Qué ideología sos? Piquetera, pero eso no es una ideología, es una forma de cortar una ruta. Eso surge cuando cae la producción como núcleo central de la sociedad y comienza a interesar e impedir la circulación, no la producción. La huelga clásica impide la producción. El modo piquetero impide la circulación. ¿Y cómo se llama eso? Es una ideología, derecha, izquierda, no se llama piquetero. O sea, en el nombre está la acción que, en cambio, en Unión Cívica Radical no está la acción que está, la ideología, que puede ocupar una plaza, como hizo la Unión Cívica en su momento, en la revolución de 1890, la Plaza del Parque, actual Plaza Lavalle, cuando todavía no existían ni los tribunales ni el Teatro Colón, existía el parque de artillería ahí, y poco después la estación del tren, que llegaba hasta Flores, por eso se llamó la Revolución del Parque, la de Alem. Bueno, la hacía la Unión Cívica, era una unión de ciudadanos. Lo curioso que volvió del lado más inesperado, la idea de unión ciudadana, o sea, ahí no se eligió un nombre verbal, performático, digamos, pero quien triunfó con ese nombre fue Cambiemos. Ese nombre es muy feliz desde el punto de vista de decir, ¿cuál es su ideología? No, eso es el mundo. Usted me está hablando del siglo XII, del siglo XIII, cuando se escribió la Divina Comedia. Nosotros leemos a Dante Alighieri, pero no sacamos ideas de ahí. Somos lo que hacemos. Y lo que hacemos es que queremos cambiar, es decir, denunciar lo anterior. Hacemos un trabajo con el tiempo muy simplificado, debemos reconocerlo, pero nos llamamos según lo que hacemos, Cambiemos. Y es una palabra que todos tenemos inscripta. ¿Por qué no decir, querida, estamos 30 años juntos, ¿no te parece ir al cine los sábados, ver el mismo programa? Cambiemos un poquito. Está en nuestro lenguaje, sabemos lo que decimos cuando decimos cambiemos. Entonces,
Podría definir el neoliberalismo como una gran operación lingüística universal. Podría definir los nuevos partidos que han surgido con éxito en todo el mundo, menos como un programa político que no interesa, porque hay que leerlo, es medio fastidioso, hay que después ver si se cumple, hay que hacer debates por televisión y nunca se dice lo que después se va a hacer, eso es fastidioso, después te digan mentiroso. Entonces mejor decir, vamos a cambiar y le ponemos el nombre de una acción a lo que somos. Entonces eso es muy inclusivo, como el nombre de peronismo, el nombre de una persona, que fue muy inclusivo. Según el chiste de Perón, hay socialistas, radicales y peronistas, no hay, señor general. No, sí, son todos los demás son peronistas, solo que es un segundo nombre, un metanombre. Eso contiene cierta originalidad. Hay un nombre parcial y el metanombre, el nombre que está más allá, el nombre de los nombres aglutina a todos. El nombre de los nombres tiene cierta pluralidad democrática, digamos. Permite la circulación de otros nombres en una especie de, como en los viejos parques de diversiones, las pelotitas que surgían de una maquinaria que soplaba desde abajo. Y en un momento se captaba uno y otro, pero todos eran nombres que podían llamarse de una forma, una única forma unificadora. Bueno, eso hoy no existe más en el peronismo, que tiene versiones muy dispares. Existe en Cambiemos, que toma ese metanombre. Cambiemos es el metanombre de muchas personas que hoy se llaman radicales, socialistas, peronistas. Entonces se ha invertido la idea que sea el nombre de una persona, es el nombre de una acción. ¿Eso qué lo produce? El modo en que las fábricas de nombres y las fábricas de lenguaje, que son las grandes fábricas hoy, que no decimos nada nuevo. Quienes recuerden la película de Fellini sobre la televisión, y ahora no me acuerdo, Ginger and Fred, que es una de las grandes, la última película de Fellini, es una crítica simpática a la televisión, porque es una crítica de alguien que finalmente la perdona. Pero en una toma desde lejos aparece, es un gran cajón, el estudio de televisión, y aparece como un humo, es como una vieja fábrica del siglo XIX, pero es la televisión, el mundo de la ilusión. Si no la vieron, les recomiendo que la vean porque son Ginger and Fred. Son dos imitadores de los bailarines norteamericanos, Fred Astaire y Ginger Rogers. Entonces es muy tierna la película. ¿Qué es la televisión? El mimo, la imitación de la nata, que a su vez tiene que aceptar que alguien imite a la nata. Pero eso no ha ocurrido. Habría que ver si eso ocurre, porque imitar a la nata es de algún modo develar un mecanismo que todo programa que discute con el otro se procura develar. Por ejemplo, en la época de 678 develaba cómo procedía Clarín. Intratables devela cómo procede Navarro. Navarro devela cómo procede el otro, no sé. Es decir, la lucha política se hace a través de, hasta el momento, porque si Cambiemos marcha hacia una unificación totalista de la televisión, marcha hacia un tipo del fin del pluralismo y un tipo de totalismo que finalmente va a caer desde adentro, porque ningún totalismo se sostiene. Es un totalismo de la lengua que finalmente va a producir una implosión interna muy fuerte. Por eso la censura sobre un programa de televisión, como ha ocurrido, es aparente necesidad del gobierno ante el juego de denuncias cruzadas, por un lado, y un paso riesgoso desde el punto de vista que totaliza toda la comunicación de un país y no queda ningún respiradero. Eso es, para cualquier fórmula idiomática, es riesgosísimo. Bueno, eso me parece es un debate que el gobierno no está en condiciones de hacer en este momento de urgencia para todos. Entonces, para terminar, diría que yo definiría neoliberalismo como una especie de norma lingüística genérica que tiene protocolos estrictos para hablar, que sin que lo podamos discutir demasiado, orienta nuestras pasiones, nuestros gustos, cambia la idea de interés. Muchos se preguntan, ¿por qué personas desfavorecidas en sus intereses votaron a quienes precisamente los perjudican? Ese es un fenómeno contemporáneo que haría necesario cambiar la idea de interés, que está en Kant, está en Marx, está en todas las revoluciones mundiales, supuestamente se hace en el nombre del interés del más perjudicado, que finalmente comprende que es representado por quienes están ligados a su interés
al interés de los perjudicados sin ser los representantes de los perjudicados mismos, que en general son intelectuales que representan un interés de los que están más abajo, de los que están más humillados y ofendidos. Bueno, esa idea de interés hay que cambiarla, porque efectivamente personas que tendrían intereses por ser humillados y ofendidos no tienen comportamientos sociales, políticos, cognoscitivos vinculados a la crítica de aquellos que producen, que tengan condiciones de vidas muy agrietadas, digamos, para emplear un concepto de los intelectuales de televisión. La grieta, pues es un concepto de la nata. No existían las ciencias sociales, existe el conflicto, ¿no? La grieta es teológico, la grieta es el abismo, el ataúd, la cripta. La televisión es muy teológica en ese sentido. Por eso los programas evangélicos de la noche triunfan sobre el lenguaje de la locutora de la mañana. Entonces, en ese sentido, me parece que el abandono de los riesgos del lenguaje heterogéneo, plural, no solo hablando a través de intereses de clases, aunque los hubiera, sino hablando a través de pulsiones. Por eso quizá convenga ver si la palabra interés no es mejor también matizarla con la palabra pulsiones, porque finalmente consumimos símbolos, consumimos grandes escenas, algunas secretas, consumimos productos que estimulan nuestra imaginación de un modo supletorio, pero los admitimos porque quizás nos consideramos pobres fábricas del lenguaje nosotros mismos. Entonces pasamos a ser dependientes de formas de acción que están preparadas para usar el lenguaje de esta forma activa, a veces llamada performática también, porque en la propia enunciación de la lengua está la acción que se va a hacer. Y eso es lo que terminó triunfando en la Argentina, y con esto no quiero hacer un juicio que pase a un área específicamente política. Estoy queriendo describir un fenómeno que llamamos neoliberalismo en lo que tiene que ver con la producción de un lenguaje con mucha capacidad de capturar la reflexión autónoma, pero con la particularidad de entregarnos una cierta cuota de libertad ilusoria, en convertirnos en microcélulas que tenemos un autodeliberación todo el día que nos convierte en entes que podemos tener posiciones asociativas, pero que finalmente somos no trabajadores, no ciudadanos, sino vecinos. Es decir, la vecindad es la misma proximidad ilusoria que permite la televisión. Cuando uno entra a un canal, alguien piensa que es fácil. ¿Por qué? Porque te reciben y dice, ¿qué tal, Luisito? Por ejemplo, la entrevista de Cristina Kirchner con Novarecio. ¿Qué es lo primero que dijo Cristina Kirchner cuando Novarecio le dice, a mi juicio, muy adecuadamente, doctora? Pero no me digas doctora, decime Cristina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la televisión juega un papel enorme. Resignó su posición, porque Víctor Hugo, ¿cómo le dice? Presidenta, y Clarín se burla. Eso es lo contrario, no es más presidenta, es como decir, o volverá a ser, o hay un rango honorífico que en la Argentina existe, porque Alfonsín, no siendo presidente, siempre se le dijo presidente, que es como decir, sigo respetándolo como si lo fuera. Eso yo no lo veo mal, pero con Cristina, Clarín enseguida saltó, le dijo presidenta. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de mentira sería? En realidad hay una mezcla de admiración y de trato honorífico que, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, que es un personaje por su peinado, su modo de hablar, no ha sido conquistado enteramente. Todavía transmite un partido de fútbol eterno de los años 40. Sus expresiones son uruguayas. Clarín ya le está diciendo el uruguayo como si fuera un extranjero, ¿no? Es alguien que mantiene cierta frontera del lenguaje muy legítima en este momento, más allá de cualquier otra consideración. Lo que obligó a la llamada Cristina a llamar Luis a Novarecio, y con eso hicieron los dos, y no justamente Novarecio, que empezó bien, me parece, manteniendo la distancia en el medio que nos ilusiona permanentemente con ser inmanente, inmediatista, donde todos somos llamados por nuestro nombre de pila, y aunque nos peleemos, todos parecemos conocernos de siempre, y todos parecemos conocer a Jorgito, a Mauro. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás Mauro? Somos todos vecinos en la televisión, de ahí que triunfó ese vecinalismo en el inmediatismo de la televisión. Y eso fue, por ejemplo, la entrevista de Cristina es interesante para analizar desde ese punto de vista, porque fue muy tensa, pero ya no podía escapar de Cristina y de Luis, y se llamaban como si fueran amigos de toda la vida, dos personas que no coincidían en casi nada.
porque había mucha tensión ahí. En realidad, desde el punto de vista de lo que llamamos un buen programa, fue un buen programa, porque la tensión estaba. Pero la televisión cobró su libra de carne. Una se llamaba Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Y otro, Luis, ¿qué tal, Luis? O sea, hay algo con lo que nos imanta la televisión, que es la idea de que, o que no hay conflicto, hay algo peor que es grieta, y eso solo lo interpreta un profeta o un teólogo, que es un poco el papel de la nata, o hay una lengua independiente y libre de la cual la televisión, con la cual trabaja, pero no impone sus condiciones de comprensión y de escritura. Como eso es lo que está pasando, me da la impresión que el mundo ha girado a un cierto tipo de neoliberalismo que surgió del modo en que la televisión expandía su lenguaje, escondiendo su teología interna, que es, como digo, el gran concepto de la grieta, y otro para el cual tendrán que encontrar una respuesta, porque es la búsqueda del conflicto de intereses. ¿Dónde? En el Estado. Eso es muy nuevo, porque antes el Estado lo ocupaban personas que eran representantes de fuerzas políticas, económicas y empresariales, pero no había conflictos de interés, había conflicto social. Hoy hay que investigar conflicto de intereses por el gerente de la Shell, el ministro de Energía, y el gerente de no sé qué, de medicamentos es el dueño de Pharmacity. Entonces eso exige un nuevo concepto político que antes no existía, conflicto de intereses. Y hay una oficina del gobierno que estudia esos conflictos de intereses que se encarga de dictaminar. No hay conflicto de intereses. Bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias, Horacio. Pasé el tiempo, ya sé. Sí, no. Bueno, yo había preparado una serie de cosas para que conversemos, para abrir la conversación. Mucho más esquemático, por supuesto. Sí, claramente. Así que empecemos muy esquemático. Primero, para introducir un poco lo que se suele entender por neoliberalismo, ¿no? Justamente en el lenguaje, cómo circula el concepto de neoliberalismo. Para mí, asociado en general a una política económica, para empezar, ¿no? Lo primero que se le asocia es determinada política económica que se supone implicaría, ¿no?, el avance del libre mercado, de los capitales privados sobre las regulaciones estatales, todo lo que conocemos en ese sentido, privatizaciones, desregulaciones de actividades financieras, eliminación de barreras arancelarias, de subsidios. Y sin embargo me parece que lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo, no es simplemente un retirarse del Estado, ¿no?, del dominio de la política económica, no es una liberación del mercado, no es un liberalismo en el sentido, digamos, de Adam Smith, sino un juego de regulaciones que favorecen al capital privado, a los inversores, a la empresa, de tal modo que más bien es un espíritu de empresa el que coloniza el Estado, pero no un Estado ausente, como a veces se denomina, ¿no?, lo que sucede con el liberalismo, con el neoliberalismo, no una ausencia del Estado, sino en un sentido que a veces da bastante pavor, un Estado en algún punto muy presente, pero con una presencia diferente. Entonces, lo primero que quería consultarte es si estás de acuerdo en que no asistimos propiamente simplemente a un retiro del Estado, sino a una conversión empresarial del Estado. Recién hablaste, ¿no?, de este tema del conflicto de intereses, que no implica este laissez-faire, este dejar hacer liberal, sino, y no implica simplemente una desregulación, sino a veces una sobreregulación, un exceso de norma y de administración. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la descripción. En general, lo que antes llamábamos neoliberalismo, pues la palabra neo introduce un enigma también. Es nuevo respecto a qué cosa vieja que tenía el liberalismo. Si es por la Revolución Francesa, tenía el glorioso acompañamiento de la palabra igualdad y fraternidad. Y según las épocas, se acentuaba una u otra. Por ejemplo, Echeverría acentúa igualdad, creo. O libertad en la época de Rosas. No toma las tres, pues las tres tienen un equilibrio inestable. Y los teóricos políticos contemporáneos acentúan más la fraternidad, descubriendo el mundo de los afectos. Pero da la impresión que esas tres palabras son inmortales y sin embargo ocurrieron hace muchos años, ¿no? Y, en ese sentido, todas las teorías de Adam Smith y demás es el predominio del mercado, aunque Adam Smith tiene una teoría de los sentimientos morales donde
indica cuándo se puede ser egoísta y cuándo se tiene que ser solidario. O sea, no era un mero liberalismo del dejar hacer y dejar pasar, sino que había un hombre moral que finalmente producía el mercado. Eso desapareció. Pero escuché a la doctora Carrió, le voy a decir doctora también para mantener cierta distancia, como tiene lecturas, que yo creo que a mi juicio mal leídas, porque cita a Hannah Arendt y nunca dice qué dice Hannah Arendt. Hannah Arendt no es fácil de leer. Fundó un instituto Hannah Arendt, y la escuchás hablar de los amores supuestos de Hannah Arendt con Martin Heidegger, pero nunca la escuchás decir conceptos básicos de Hannah Arendt, como la natalidad, la promesa, en fin. No se la escucha decir ningún concepto. Bueno, con esto quiero decir que el modo en que se comporta el liberalismo tiene muchas vertientes que en general se cristalizaron en los liberals norteamericanos, que sí están en contra del Estado, que han producido grandes documentos del individualismo más interesantes. Por ejemplo, el de Henri Thoreau, que estuvo una noche en prisión por negarse a cumplir el servicio militar en plena guerra civil de los Estados Unidos, y esa noche de prisión le permitió escribir sobre la desobediencia civil, que es un libro fundador del liberalismo norteamericano. Pues el liberalismo de una persona que se niega a enrolarse en el ejército. Bueno, eso ya no es el sentido, ese es un liberal llevado al extremo por Henri Thoreau, que es el modelo de Hannah Arendt finalmente, la desobediencia civil. Eso debería decir la doctora Carrió, si leyó a Hannah Arendt, que es el modelo de desobediencia civil en Norteamérica, en el siglo XIX. Entonces, lo que descubrió el neoliberalismo es que el Estado, primero, es un aparato represivo que hay que utilizar. Y segundo, que como aparato social también hay que utilizarlo. De ahí cierto peronismo que hay en el macrismo. Por ejemplo, durante muchos años no se construyeron cloacas en la Villa 31. El que resuelva qué es el habitar en la Villa 31 o en las villas de Buenos Aires, del conurbano, resuelve uno de los máximos problemas sociales de la Argentina. Y poner cloacas es algo que cualquier gobierno puede hacer con cierta facilidad. ¿Por qué no se hacía fácilmente? Porque había un gobierno de Buenos Aires con una legislación y un gobierno nacional con otra. Ahora que todo el país está regido por un único partido, salvo excepciones que también atienden a la lógica de ese partido, se pueden hacer cloacas en la Villa 31. No en todas las cuadras, porque realmente es muy difícil, pero se ha tomado la decisión, que es una decisión de Estado, de no mover a las personas, de no deslocalizarlas, y por el contrario, si uno lo escucha al intendente de la ciudad, al jefe de gobierno, está tratando de no solo de poner cloacas, sino de que las personas no se deslocalicen de las escuelas donde van los niños de la villa, que están a 3 o 4 cuadras, sobre todo el Nacional Sarmiento, que era el viejo colegio de las élites del barrio norte. Hoy van los chicos de la Villa 31 y también van los chicos del interior que vienen a estudiar ballet al Teatro Colón, porque tienen que hacer el secundario en el Nacional Sarmiento, que está a 3 cuadras del Colón. Por eso es un colegio experimental muy interesante. Van los chicos que estudian ballet y los chicos de la Villa 31, en general paraguayos y bolivianos. Bueno, eso con una política de Estado vinculado a los nombres que el Estado le pone a estas cosas, de bienestar social, asistencia social, políticas comunitarias, lo que fuera. En ese sentido hay un doble manejo del Estado en este momento que no se adecua al régimen efectivo del liberalismo, que es políticas sociales, muchas tomadas del gobierno anterior, y políticas represivas, estas no tomadas del gobierno anterior, que es políticas represivas que se extienden a la idea de peritaje. En realidad vivimos casi sin leyes. Hay discusiones ficticias permanentemente sobre la ley, pero la ley no es algo ya interpretable, se la ha sustituido el peritaje. Entonces el peritaje indica, bajo toda contraposición con cualquier pensamiento común, que Nisman fue asesinado. Es un peritaje de la gendarmería, que a su vez hace peritajes infinitos en los ríos del sur para ver qué pasó con Santiago Maldonado.
Entonces hay una mutación de la ley al peritaje, ese es el desplazamiento que hizo el liberalismo. Y del Estado, que tenía distintas funciones, con distintos aparatos complementarios, educativo. O sea, el educativo se convierte en empresarial en corto plazo, al cambiar los 2 últimos años por pasantías. Eso remueve todo el espectro laboral de la Argentina. No es que antes habían los colegios técnicos, en forma muy específica. Esta vez destruye el aparato laboral del Estado y destruye a las escuelas secundarias. Eso va a ser inevitablemente el resultado, que el gobierno lo va a llamar de otra manera, reconversión de las escuelas al servicio de una lógica empresarial. Por eso lo que tenemos no es fácil de definir. Llamamos neoliberalismo a todo lo que es difícil de definir, porque es un tipo de Estado que el viejo liberalismo, por ejemplo, Macedonio Fernández, un gran liberal, dijo, máximo de libertades y mínimo de Estado. Bueno, ese mínimo de Estado no se cumple para nada. Hay más Estado que antes en un gobierno neoliberal. Además, hay más represión que antes y hay más políticas sociales, en algunos casos, que antes también. Entonces eso establece un conjunto de contradicciones muy severas que no es fácil que se mantengan en este equilibrio tan inestable y que al mismo tiempo toman como modelo el mérito empresarial, por un lado, lo que lleva a la construcción de un individuo que vive de sus méritos y sus certificados, y a construir una idea del Estado donde los gerentes empresariales actúan de un modo que me acuerdo al viejo Neustadt, también los que somos mayores acá lo recordaremos, que dice lo siguiente: Estados Unidos creció con 2 palabras, queda despedido. ¿No recuerdan que Neustadt decía eso? Entonces esa frase está vigente hoy, pero al mismo tiempo el Estado se conserva en todos estos aspectos. Es decir, ¿quién contrató una deuda externa de 100 años, que es muy desmesurado? Es imposible que nadie en este mundo piense. Días pasados, el filósofo esloveno Zizek escribió un artículo diciendo: no es que se acabó la historia, no estamos ante el fin de la historia, estamos ante el fin de la naturaleza. Bueno, es un poco exagerado, pero en medio de los terremotos, las inundaciones, los cambios de clima, bueno, eso lo hace lo que llamamos el Estado argentino, continuidad del que se fundó en 1810. O sea, hay Estado, hay este otro tipo de Estado, cruzado por la lógica empresarial, por lo que llamé pulsiones y no intereses, y por el conflicto de intereses que enseguida se conjura con una oficina que dice: lo estudiamos, no lo hay. El ministro de Energía puede ser el principal accionista de la Shell. Recién hablabas de esta lógica empresarial que atraviesa el Estado, y también haciendo referencia a la reforma en la secundaria que se propone y a la reforma en los regímenes de trabajo, lo que se viene, digamos, y lo que ya vimos, ¿no? La flexibilización laboral, como se dice, etcétera. Con lo cual, la relación de colonización del espíritu empresarial no solamente la veríamos en el Estado, sino también fuertemente en cada uno de nosotros, lo que solemos denominar a partir de Foucault y demás como una subjetivación que se estaría operando todo el tiempo mediante diferentes dispositivos. Vos hablaste un poco de la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, mi pregunta sería un poco: ¿dónde ves vos que más eficientemente estos dispositivos de producción de individuos emprendedores, creativos, eficientes, maximizadores de utilidad, como si... Mi pregunta es: ¿hay un ámbito que a vos te parece privilegiado o más bien te parece que estamos asistiendo a una enorme cantidad de frentes, ¿no? Vos decías lo que sucede en el ámbito del lenguaje, lo que sucede en la secundaria, lo que sucede en el ámbito del trabajo, que hacen que de alguna manera triunfe y se torne un poco totalizante, como lo habías dicho antes? Sí, es un tipo de revolución invertida, digamos, pero el nombre revolución conviene porque, bueno, atiende también a fenómenos de este tipo, esos fenómenos más bien regresivos, pero que al desarmar vínculos comunitarios existentes, gremiales, educacionales, vecinales, porque el vecinalismo desarma realmente vínculos barriales, me parece que estamos ante un tipo de revolución inversa que destaca en el individuo aquello que lo mantiene sujeto, y la palabra sujeto adquiere su
interpretación más asiaga. Entonces es alguien que, creyéndose libre, está en estado de servidumbre. Y esa es una inversión muy fuerte. Por ejemplo, la doctora Carrió es especialista en esas inversiones. Es muy aguda cuando dice, bueno, toman ahora el caso Maldonado, que evidentemente está mal que haya desaparecido alguien, pero se ponen a hablar continuamente de ese caso para tapar, encubrir lo que importa, que es que mataron a Nisman. Bueno, eso es una especie de disparate pasado al estadio de reflexión política, porque efectivamente todas las evidencias dicen lo contrario. Es grave lo de Maldonado y da la impresión que es al revés, que si la política fuera encubrir o tapar, que a mí no me gusta ninguno de los dos términos para definir la política, es evidente que lo de Nisman aparece justo para sumergir el caso de Maldonado en un caso trivial mal de gatillo fácil. Pero es justamente el Estado el que está presente y el Estado ha sido el Estado encubridor. Entonces, para hacer un tipo de maniobras muy habitual en los Estados, o sea, un tipo de política angelical de día y en la superficie, pero profundamente coercitiva en su propia nocturnidad, digamos, evidentemente es una marca muy legible hoy de lo que es este gobierno. Y en ese sentido, todos los estudios de subjetividad, palabra que está en las grandes filosofías del siglo XIX, en el psicoanálisis y en el habla común, porque el habla común son los detritus de las grandes teorías que pasan a nuestro habla, y al mismo tiempo nuestro habla es muy activa, inventa continuamente palabras que pasan a la gran teoría. El gran filósofo es el que permite estar en el circuito de retroalimentación entre la invencionalidad lingüística de cada uno y el modo en que después las teorías las toman, y viceversa. El gran filósofo italiano Gramsci es el que había hecho los mejores estudios, geniales estudios, en la medida que están improvisados en una cárcel, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que la intervención del gobierno es en el cambio de subjetividad. La subjetividad anterior estaba regida por cierto populismo, que no es que lo había inventado el peronismo, estaba en el alfonsinismo, o sea, estaba en la oratoria de Alfonsín, estaba en lo que también, no sé cómo llamarla, la doctora, como dice Asís, la presidenta, la expresidenta, la que habló el otro día, también lo tiene cuando dice, un médico ahí, es la marca de Alfonsín, es el orador que cuida a su gente, no es el pastor que la cuida un poco ficticiamente. Y es cierto que en ese gesto, cuando lo inventó Alfonsín, quería destacarse de la multitud peronista. La multitud peronista tenía un grado de unanimidad, y sobre todo las multitudes de los 70, con grandes pancartas, eso no se había visto hasta los 70, que ocupaban todas las avenidas, los bombos eran enormes. El peronismo nace de las murgas, nace del tamboril, en fin, el bombo va aumentando cada vez más de tamaño y era solo el peronismo, después se transfirió a todas las fuerzas políticas, e incluso el alfonsinismo, pero Alfonsín inventó la multitud cuidada por el orador. El orador podía detener su discurso, porque desde Cicerón en adelante, que escribió el gran libro de Oratore, como el artista que dice el espectáculo debe continuar, pero se murió tu tía, no importa, el espectáculo debe continuar. Es como algo sagrado que debe continuar y el mundo real no debe interferir. Dice, pues es un desarmado, no, es un artista. Y Alfonsín dice, ¿qué es? Como interrumpe el discurso, era una nueva época, ya se insinuaban estas cosas. Entonces un médico ahí, a la multitud había que cuidarla. Un gran gesto de Alfonsín en ese momento. Repetido, es también antiguo. ¿Qué hace Cristina en los actos que uno ve? Un médico ahí, ¿cómo te llamas?, le dice una chica. Entonces hay una ansiedad, casi diría, en el seno de la tradición populista por hacer algo neoliberal, de decir a una chica que está en una multitud, ¿cómo te llamas? Y Rebeca, un médico para Rebeca. Creo que pasó algo así en el último acto. En fin, lo vi por televisión. Por supuesto se dicen cosas que se pueden evaluar y cada uno de ustedes hará la evaluación que se quiera hacer respecto a lo que está pasando en el país, pero analizado a la manera semiológica, que ya que dije que no me gustaba eso, pero algo de eso, de signos, es decir, ha cambiado enormemente la multitud. Aún la multitud que hay en lo que se llama Unión Ciudadana no es exactamente ciudadana, es una multitud que tiene sufrimientos, que puede caer agotada, que puede precisar un enfermero,
Eso no está en la multitud que es más ficticia, creada por Cambiemos, porque en realidad no son multitudes, están muy estudiadas, son en realidad enfoques de cámara, son discursos muy preparados y también de carácter evangelizante. Eso sin tener nada contra ningún evangelista, ni ninguna religión evangélica, que no engañan a nadie respecto a que si dicen lo que son religiones. Pero todo ese lenguaje evangélico, es decir, taponar toda clase de conflicto, el macrismo no lo hace pidiendo un médico para la multitud, es decir, no lo hace con una especie de medida sanitaria que revela al líder preocupado, más que por su discurso, por el hecho que nadie sufra. O sea, no veo nada mal en eso. Digo, cómo cambia la televisión y las teorías y las palabras, cómo cambian la posición del que se dirige al pueblo, a la multitud. Incluso la palabra pueblo se ha extinguido. La palabra vecino tiene tal fuerza que ha extinguido la palabra pueblo. Y incluso las políticas de género, a las que yo apoyo totalmente, también han intervenido fuertemente en cambiar la forma de elocución. Todos y todas, en fin, enrarece un poco el discurso, lo hace más largo. Si tendríamos que decir el femenino de toda palabra masculina, los discursos durarían 5 horas. Uno abrevia diciendo todos y todas, ya se sobreentiende que al decir profesor decimos profesora, pues ahora decir profesores y profesoras. Es decir, las políticas de género son democratizantes todas. Al mismo tiempo, cuando intervienen en el lenguaje, intervienen de una manera de los movimientos primerizos. Por ejemplo, el otro día el grupo más interesante, Ni Una Menos, cuestionó el periodismo que usa la expresión crimen pasional. Habría que usar femicidio, que es la nueva forma del terror, el femicidio. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tengo ciertas dudas si crimen pasional, interpretado como una categoría del periodismo antiguo de carácter patriarcal, no es también algo que hereda de la tragedia antigua. Por ejemplo, la chica que aplastó a un Rubial. No sé, no quiero ni pensar lo que es eso. ¿Cómo lo definiríamos? Ahí falta una palabra. Crimen pasional no está tan mal, porque las pasiones son todas respetables y pueden llevar, tanto se respeta que desde Sófocles a Shakespeare, todos son juegos de pasiones muy respetables. Uno dice, Hamlet, un asesino, lo mata a Polonio a mansalva, pone un cuchillo en la cortina sabiendo que detrás de la cortina está escuchando a este pobre hombre. Y lo mata entre risas. Y bueno, ¿y qué creemos de Hamlet? Que es un gran drama existencial, no creemos que es un asesino. Entonces hay, por ejemplo, en una manifestación de Ni Una Menos que yo fui a acompañar, escuché algo que me hizo vacilar un poco. Basta de piropos. Bueno, pensé, hay que ver cuál. Es cierto que el piropo es una forma de dominación y no lo descubrimos ahora. Pero no cualquier piropo es una forma de dominación. Entonces hay que ser un poco más refinado para ver cuál piropo eso es inadecuado y cuál piropo establece un cierto vínculo comunitario entre personas que pueden ser conocidas o no. Si no son conocidas, mejor que sea un muy buen piropo, que sea ingenioso, y claro, porque si no tiene una carga dudosa. Entonces también me parece que la reforma del lenguaje, porque todo termina en una gran reforma del lenguaje, de los grupos más audaces del feminismo, establecen nuevos derechos. En general, digamos, las izquierdas se basan en nuevos derechos y en general las derechas se basan en nuevas necesidades. De ahí la diferencia. En general, lo que es Cambiemos descubre nuevas necesidades y las necesidades serían tener más goces internos viendo tal televisión o tal tipo de individualismo del goce que no compartido, y las izquierdas casi se hacen más anacrónicas por depender más de los derechos. No hay esa estructura de derechos en el modo de gobierno actual. Lo viene el modo de gobierno anterior. Incluso un importante teórico italiano del viejo Partido Comunista Italiano ya extinguido, se quedó diciendo, Norberto Bobbio se llamaba, un hombre de 90 años que acaba de fallecer, se quedó con la frase, ser de izquierda hoy es pedir la igualdad. Eso no era así ni para Marx, Engels, Kautsky, Bernstein, toda la izquierda real que conoció el siglo XX. Pero la izquierda ha retrocedido tanto en todo el mundo que ya con la igualdad, que era apenas una de las palabras de la Revolución Francesa, ya Norberto Bobbio, viejo comunista, ya con eso yo me conformo. No me pidan nada porque el mundo no da para más.
Entonces, las audaces son hoy los movimientos feministas, que piden mucho del lenguaje. A mí me parece que les asisten, han retomado los derechos a la manera de las antiguas izquierdas, sin correr el riesgo que se les diga izquierda, pero corren muchos riesgos también, porque afectan algo parecido al capitalismo, que es el patriarcalismo. Entonces también eso exige un análisis más meticuloso de la relación patriarcalismo-capitalismo, ¿no? Y neoliberalismo. En ese sentido son los grupos que han avanzado más en el análisis de la subjetividad. Si se analiza el piropo y se dice no queremos piropos, es un fuerte análisis de la subjetividad ese, ¿no? Bueno, la última de mi parte para después abrir a quien quiera conversar. Hablaste recién un poco de como una política diurna con una retórica de la libertad, de la expresión, de la creación, y una nocturna un poco más represiva. Yo no sé si pensaría en agregar como, digamos, dos niveles de control, digamos. Me parece que hay algo así, por supuesto, como una retórica de la creatividad, de la libertad, de la libre expresión, del goce, ¿no? de los placeres que cada uno puede tener, pero a la vez, más allá del ámbito represivo, me parece que hay un control aún más eficiente en el sentido de la administración que se torna totalizante a través de técnicas de evaluación, ¿no? Cada vez más presentes en nuestras vidas, que nosotros practicamos sobre nosotros mismos y que justamente es lo que nos corre, como vos decías un poco antes, de las categorías más clásicas de la ciudadanía, que tienen que ver con el concepto de soberanía, a esta figura del emprendedor consumidor. Una de las cosas que tiene que evaluar es, bueno, cuánto disfruta, cuánto consume, cuántas experiencias felices tiene, etcétera, y que tiene un paralelo extraño y complejo con la intensificación del aparato represivo, digamos, hablabas del caso de Santiago Maldonado, ¿no? De la ocupación territorial policial a la que estamos asistiendo. En uno de tus últimos artículos en Página 12 vos hablabas de un estado de excepción neoliberal. Yo quisiera cerrar con esto para darte la palabra. Me parece que la construcción de este sujeto emprendedor responsable de sí, que tiene que dar cuenta, ¿no? de su progreso y de su maximización de utilidades, genera en el ámbito pulsional del que hablabas la posibilidad un poco bastante intensificada últimamente de gozar sádicamente y legítimamente, ¿no? De tener un goce sádico legitimado sobre los que no rinden, los irresponsables, los no productivos, etc., ¿no? Como si se organizara, como si hubiera, vos hablabas antes de los intereses, ¿no? Un nuevo interés moral, ¿no? Voto contra mis intereses económicos, pero hay un interés moral porque eso me pone en un lugar, en lo que Nietzsche en la genealogía de la moral llama tener el lugar del Señor. Bueno, está muy bien. Está todo dicho. En realidad sí es ese goce de sustitutivo, digamos, que el gobierno ampara en tecnologías de control. Por ejemplo, los focus group se usaron siempre. El término meritocrático se expandió hoy para señalar el modo en que el gobierno va a flexibilizar el trabajo, establecer la competencia interna en oficinas, talleres, etc. En universidades, los doctorados, los postdoctorados, el CONICET. Ahora, todo eso no es un invento del macrismo. Mejor dicho, al revés, el macrismo es producto de una evolución social mundial que incluso estaba dentro del kirchnerismo y que el kirchnerismo no advirtió, y que en muchos casos también promovió. Si no, no explicaríamos algo tan enorme que ocurrió en Argentina y pensaríamos que hay diferencias radicales. Las hay en muchos sentidos y todos aquí las percibimos estando a favor o en contra según las personas que aquí están escuchando decidan estar. Por eso no es una charla política esta, de convencer a nadie de nada, sino de tratar de ver qué desmesura ocurrió, que explica de alguna manera que no es alguien que viene a decir todo el pasado es una herencia que vamos a abandonar. Hay procesos de liberalización del trabajo, de empresarización de los propios sindicatos. Eso ya venía de los 80, el sindicalista que con las obras sociales avaladas por el Estado se convertía en un gerente
Por ejemplo, Moyano tiene empresa de camiones y tiene el ferrocarril Belgrano. Hay otro ejemplo muy importante, y tiene Correos, Oca, etcétera. El presidente de la Unión Ferroviaria, que ahora está preso, no me acuerdo el nombre, Pedraza, tenía el ferrocarril Belgrano, no Moyano, y lo disputaba con Moyano, creo. Entonces, y las obras sociales en las que muchos nos atendemos son grandes empresas de la salud que no están en el sistema estatal, pero están financiadas por intermedio también de aportes de trabajadores, y el sistema estatal las contiene y después las distribuye. Por eso el Estado tiene un gran poder sobre los sindicatos hoy. Y últimamente el representante sindical en la agencia que distribuye los fondos ha sido cambiado por un representante del Estado ante los sindicatos, sin que los sindicatos dijeran nada, porque tienen el temor de que una disposición, no una ley, sino una disposición administrativa, por ejemplo, ¿cómo sacarán a los maestros que hicieron la carpa docente del Congreso, diciendo que había que arreglar la vereda? No dijeron, son comunistas, que empobrecen el paisaje urbano, son todas categorías ideológicas. No, tenemos que arreglar la vereda, no es que están los muchachos ya con el casco para poner una baldosa. Bueno, es decir, se producen resultados políticos enormes con explicaciones administrativas. ¿Quién era este muchacho llamado el artesano? Son explicaciones que reducen un hecho trágico a la culpabilidad de quien es afectado como víctima. La víctima es la culpable. Entonces, esa inversión es algo que afloró no ahora, tenía que estar en el tejido social de una manera que muchos no nos dimos cuenta, para dar lugar a este fenómeno tan fuerte, que es lo que podemos llamar de muchas maneras, los CIOs, el macrismo, Cambiemos, en fin, también tiene un conjunto de nombres evasivos, porque es una materia circulante que, como dije antes, circula en el lenguaje. Ese es el tipo de circulación. Y a partir de eso, los metrobús, las bicisendas, que en sí mismos no están mal, pero es un tema fuerte, porque corta de otra manera los barrios, distribuye de otra manera el pequeño comercio, impide cruzar la calle, impide ciertas libertades del cruce por los lugares no establecidos, que eso es toda ciudad. Hasta en Suiza ocurre eso. Ahora el Metrobús redefine los campos urbanos, son campos económicos, a cambio de decir, ahorré 15 minutos, me fui a La Matanza con media hora menos, ahorré media hora en mi vida. Pero ¿qué es ahorrar media hora de nuestra vida hoy? ¿Para dedicarla a qué? ¿A qué otra cosa dedicamos a la media hora que erramos el Metrobús? Y el Metrobús es que los creo necesarios en las grandes metrópolis, pero así como está planteado, como una especie de ferrocarril sustituto, que quizás el subterráneo sea lo más adecuado, está planteado para redefinirlo el campo de poderes, la renta inmobiliaria y la circulación de personas desde el punto de vista del pequeño comercio. Basta ver el de la avenida Cabildo. El único que me parece que se sostiene más sin afectar demasiado es el de la Juan B. Justo, que además por la estructura que está encima de un arroyo. Cuando se construyó en los años 30, Borges se agarraba la cabeza. Yo repito un poco eso, con perdón de la comparación. O sea, me agarra un poco la cabeza. Borges dijo, están tapando el arroyo. ¿Qué va a ser de Buenos Aires? Que es el arroyo Sildañez, creo, que sigue estando debajo de la avenida. Por eso tiene ese trazado extraño. Y había que poner un nombre, bueno, Juan B. Justo. Por fin, un socialista de una gran avenida que hace el itinerario del arroyo Sildañez, o Medrano, no me acuerdo. Maldonado, ahí está, ahí tenemos una relación. Maldonado, que es un gran túnel que desemboca y pasa por debajo del aeropuerto de Jorge Newbery, que desemboca en la Costanera. Es el máximo arroyo que tenía. Y Borges dice, pero ¿cómo hacen esta barbaridad? Antes había puentecitos y cuando se inundaba se corría el puentecito, estamos hablando de los años 30. Yo temo estar repitiendo lo mismo diciendo, oh, el Metrobús, ¿dónde va a ir a parar Buenos Aires? El macrismo hablaba sobre el relato K, lo cual tiene mucha lógica. Todo gobierno crea un relato porque busca tener una subjetividad de acuerdo a su ideología. ¿Hay una subjetividad general argentina o de la ciudad de Buenos Aires por fuera del relato que se intenta imponer?
Sí, el relato casi tuvo una enorme efectividad. Primero, porque traslada una palabra genuina, digamos, una gran palabra, porque el relato es la Odisea, la Ilíada, en fin, el Príncipe de Maquiavelo, son grandes relatos, vinculados a los grandes mitos, que son organizadores de la sociedad, los grandes mitos. La convirtió en el sinónimo de impostura y le puso la letra K. La letra K aún hoy es una letra atemorizante, es una letra poco usada en el castellano, la letra de los idiomas nórdicos, germánica, por lo tanto podría tener más fama de autoritaria, y se ve que la prensa kirchnerista devuelve el relato M. Yo no le veo ninguna efectividad. La M es una letra, la letra de mamá. Leopoldo Lugones, que era un gran analista Lugones era un gran analista de las letras, no tanto las palabras, y dice que el idioma surge de la letra M, de cuando el infante dice y de mamar la teta. O sea, el primer gesto maternal es de donde viene la palabra mamá, y vienen las ondas. Bueno, Lugones era un gran mitólogo y mitómano, ¿no? Lo cual no lo hace poco interesante, lo hace más interesante. Después, aparte, quedan sus opciones políticas, siempre fueron muy dramáticas, incluido su suicidio, ¿no? Las ondas del mar las ve como la letra M, o sea, ve todo el cosmos como la letra M. Entonces, hay cierta razón por la cual la letra M no tiene la misma fuerza que la letra K. Aún hoy, cuando lees en Perfil la sigue usando. Creo que La Nación también tiene una sección permanente, la corrupción K. Bueno, todavía introduce un terror eso, la corrupción K. Es el apellido de Kafka y de Kirchner, que por otro lado es el apellido de un gran pintor expresionista alemán, que ocupa salas enteras de los museos de Berlín, ¿no? Ahí la letra K no tendría el mismo efecto aterrorizante que tiene en la Argentina. De todas maneras, lo que preguntás sería si existe un carácter nacional, más allá de los relatos, ¿eh? Yo creo que hay una interrelación muy fuerte, basada en el ejemplo que vos das, que se mantienen las diferencias políticas. Evidentemente no podría no haberlas. Creo que están a la vista. Hay distintas concepciones de lo que es la población, el Estado, las políticas económicas, qué significa la deuda nacional, qué significa el Banco Central, los DEVAX, en fin, hay diferencias evidentes, pero quienes trabajan solo sobre las diferencias evidentes se pierden lo que decís vos. Hay entrelazamientos también evidentes. Y lo habitual de cada fuerza política es que tome lo que fue más exitosa de la otra. Por eso la primera campaña de Cristina fue muy parecida a la de Macri. Es decir, que como va más gente, siempre alguien no cumple con el libreto. Los actos de Macri en general son actos más cerrados y el libreto se cumple con más precisión, pero no falta el que le grite a algo o el que interrumpa de alguna manera. Creo que las lógicas políticas influidas por las grandes tecnologías discursivas tienden a parecerse, pero como una sociedad exige sus diferencias genuinas, legítimas, una sociedad no puede vivir de una totalización, así como no puede vivir del germen del odio permanente, pero no puede vivir de una totalización que uniformice todo. Entonces eso es lo lógico de una sociedad, no solo que exista un binarismo conflictivo, kirchneristas y macristas, pues eso no puede ser, sino que existe la izquierda, varios tipos de izquierda, existe además una izquierda que tiene una votación que va en progreso, eso es un fenómeno de esta época en Argentina. Existe hoy un partido nazi que tuvo muchos votos, hay que estar atento a eso. ¿De qué modo? También no se puede proscribir. Es un partido que ha tenido más subsidios en pauta publicitaria, lo cual también hay que prestar atención a qué subsidios reciben partidos. Hay algo en la sociedad argentina que revelan ciertas encuestas, que la popularidad de Macri sube a medida que sube la represión. Eso no es propio de una sociedad democrática. Debería no subir la popularidad de un presidente, si hay represión, el presidente estar afligido y no sosteniendo la represión. Diría alguna cosa que permitiera que ante la historia el ejercicio de la represión le permitiera presentarse como algo que lo desculpabilitase o dijera es algo de lo que toda mi vida pensaré con disgusto, pero no dice nada de eso. Si lee esas encuestas, sean falsas o no, entonces hay algo de compenetración. El ejemplo palpable es
el senador Pichetto. ¿Qué es el senador Pichetto hoy? Es un senador buen peronista, pero es el operador máximo de Macri en la Cámara de Senadores. ¿Quién es el jefe de la bancada de diputados de Macri? El diputado Monzó. ¿Cómo se proclama el diputado Monzó? Peronista. El jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires se llama Ritondo. ¿Cómo se proclama? Peronista. Un jefe importante de la provincia de Buenos Aires, que era el hijo o el hermano del presidente de River de ese tiempo, ahora no me acuerdo. Santilli. ¿Qué es Santilli? Es peronista. ¿Qué quiere que le digan? Peronista. En el macrismo. Entonces el fenómeno es complejo. No existe lo mismo al revés. Esa es una diferencia. El que se dice kirchnerista no acepta que le digan macrista, porque se dice macrista acepta que le digan, por ejemplo, un amigo mío, Jorge Tererman, no esperó ni 20 minutos de ser jefe de la campaña de Scioli, de Jorgito, esperá 2 horas, 24 horas. A las 2 horas ya era director del Teatro San Martín dentro de la política cultural de Macri. Y que sigue siendo peronista. Entonces ahí hay un tema fuerte, y lo que decís vos, por eso no es fácil de explicar esto, ¿no? Abel Medina, lo mismo, sí. Lo mismo con un apellido que cuando va a la televisión dice, ¿y su tío? Y mi tío era militante, pero era el mismo. Sí, era mi tío. Ahí es un apellido trágico. Lo que hace Abel Medina, que lo inferioriza mucho como político, es que su trabajo esencial, en su dicción, en su vestimenta incluso, es la de no cargar con su tragedia familiar. Es decir, la tragedia es un apellido de la tragedia de los años 70. Continuamente aparta eso, es un apellido que no puede extirpar de su vida. Yo diría, sería mejor que asuma eso y lo explique de una manera mejor, diciendo lo que habría que decir. Era otra época, no decir, bueno, era mi tío y cambia de conversación, ¿no? Entonces faltaría en la Argentina una revisión. Cada época tiene un derecho sobre el pasado. No es que haya que cambiar todo lo que uno piensa, como Patricia Bullrich. ¿Qué era Patricia Bullrich? Lo mismo. ¿Cómo se hace ese cambio? Todos lo hicimos, pero ese cambio brusco revelaría algo que tiene de siniestro la política en general también, ¿no? Es algo que deberíamos adjudicarle a un caso aislado. O el ser humano. Por eso estamos hablando de algo que exigiría una antropología política más que una teoría política, ¿no? Mientras te escuchaba ahora y asociando cómo empezaste la charla hablando del lenguaje, las palabras, la significación, la subjetividad, y a la luz de esto que estás planteando en relación a las contradicciones, ¿no? De quién pasa de un lado al otro, ¿cómo enmarcás la palabra traición? ¿Tradición? Traición. Tradición también puede ser. Es la misma. Porque también hay una traición poética que no es el caso. Y traducción también. Y traducción también. Traición. Sí. Por ejemplo, el pensador más grande sobre el peronismo es Borges. Toda su obra la escribió bajo el peronismo. Muchas se refieren directamente al peronismo, como la famosa de la Plaza de Mayo, la fiesta del monstruo. Otras, el sepelio de Evita, y algunas obras más laterales, pero las centrales son obras sobre el peronismo. Por ejemplo, el tema del héroe, situado en Irlanda en 1826, que dice, bueno, voy a elegir un lugar porque se me ocurrió un tema que en realidad es de Chesterton, no es de él. Voy a ver como quien tira la ruleta, ¡pum!, cayó. Puede ser una desdichada república sudamericana o Irlanda, 1828, y lo tiró para afuera. Ahora es toda la historia del peronismo, toda la historia del lenguaje del peronismo, que es la lógica de que hay un traidor que es perdonado, o que puede morir como las dos cosas, como el traidor y el héroe. Por eso todas las categorías del peronismo son muy paralelas a la de Borges. Uno puede decir que el lenguaje es de inferior calidad en el peronismo, sin duda, porque Borges es un eximio maestro sin par de la lengua castellana y la fija de alguna manera, mucho más que 20 academias de letras. O sea, fija en un estado de fuerte desafío para todos nosotros al idioma castellano.
Entonces el tema del traidor y del héroe trata justamente sobre el héroe del Movimiento de Liberación Nacional, así lo llama él también. Y la terminología puramente argentina, argelina, sesentista, tercermundista, se convierte en traidor y no se sabe por qué. Pero en general se sabe por qué alguien que es un héroe se convierte en traidor, por la tortura, diría uno. Pero acá no fue torturado nada, dice, faltan detalles. El detalle es porque esa conciencia se revirtió hacia su otro, pero eso es Borges, que vivo, dice, faltan detalles, faltan pormenores y faltan ajustes para definir la investigación que hizo su nieto de por qué lo mataron en un teatro como Lincoln. Lo mataron porque su grupo decidió ajusticiarlo, pero no revelar que era un traidor. Lo ajusticiaba por traidor, pero lo hacía morir como héroe. Por eso Borges dice, un balazo entró en el pecho del traidor y del héroe y derramó y hubo 12 fusiones de brusca sangre. 12 fusiones de brusca sangre, una por el traidor y la otra por el héroe. Bueno, el peronismo lo hizo más largo. Borges comprimió, porque para ser traidor en el peronismo tenés que hacer bastantes cosas, pero después es fácil acusar al traidor. Y después es muy fácil que vuelva, porque no hay... La acusación fundamental es una acusación insegura. En el fondo todos son traidores y héroes, me parece. Y la idea de destino, que es muy borgiana, y justamente es una idea clave de la idea de Perón sobre la figura del héroe. Perón la toma del pensamiento militar prusiano, no nazi, prusiano, de Clausewitz, que es la idea del destino del jefe militar, del infortunio. Y el infortunio debe ser un golpe desdichado que hay que aceptar virilmente como un golpe de la fortuna. Eso es el Perón militar, que lo pasa a la política esa idea. Muchos dirían no la cumplió exactamente así, bueno, pero de todas maneras los dos temas son tan parecidos, traición y destino, que David Viñas, que fue un gran crítico literario, tiene un gran trabajo llamado Borges y Perón, que dice nuestro viejo amigo David, que lo escribió en Francia en su exilio, este trabajo, que Borges y Perón son como dos grandes impedimentos, dos grandes obstáculos para la Argentina. Borges lo despreciaba y a Perón igual o más. Pero de todas maneras seguía con mucha atención tanto a Borges como a Perón, ¿no? Decía, los dos tienen algo que paraliza a la Argentina, y entre los dos, uno lo paraliza con la orden, Perón, y otro con la plegaria. Se le ocurrió que Borges paralizaba con la plegaria. Y el trabajo se llama Borges y Perón, es un trabajo muy breve y muy crucial en la obra de Viñas. Era un intento de una tercera vía que no fuera ni el borgismo ni el peronismo, porque le vio las semejanzas, le vio que eran carriles paralelos que se peleaban entre sí, Borges festejando fusilamientos, Perón diciendo ¿quién es ese? Porque alguien le pregunté, ¿conoce a Borges? En Madrid, un periodista, no me acuerdo cómo se llamaba, Peikovich se llamaba. Dígame, general, ¿conoce a Borges? No, ¿quién es? Uno que escribe cuentos. Ah, no, dice, los cuentos acá solo los hago yo, ¿no? Era una humorada, pero es muy probable que no conociera a Borges, vaya a saber. Así que esas dos categorías están muy presentes en la herencia cultural argentina, que si desapareciera eso, desaparece el debate político argentino también. Para el macrismo eso no existe. Esto que estamos hablando acá, el macrismo deshistoriza tanto todo que nos sacaría de escena a todos los que hablamos así. No podríamos hablar así. La televisión no se toleraría y la universidad se extinguiría o la dejarían arrinconada, y la educación sería a distancia y todos seríamos productos de una nueva escolaridad. Y como dice Adriana Puigros, gran especialista en educación, se acaba la era Sarmiento, que el peronismo hizo cantar el himno a Sarmiento durante todos los años de su gobierno, y después siguió Sarmiento. Se acaba la era de Sarmiento ahora, con el desmantelamiento de la escuela pública. Es ahora que está ocurriendo, ¿no? Por eso el libro se llama Adiós Sarmiento, ¿no? Estoy pensando en esta operación lingüística que hablabas, ¿no? Dando cuenta del neoliberalismo, y me aparece mucho cómo se incorpora, ¿no? Cómo se hace cuerpo esta operación lingüística,
cómo uno encuentra que las costumbres, los hábitos, los rituales, bueno, tenemos una tradición de entender esto desde Foucault, digamos, las disciplinas, pero hay algo más ahora, hay algo diferente, no nos alcanza con los intersticios del poder que decía Foucault, ¿no? Me pregunto eso, ¿cómo hay un cuerpo, no solo lingüístico, sino que esa lengua se hace hábitos diferentes corporales? No sé qué pensás de esto. Ahora, los cuerpos que están modelados hoy son cuerpos de mercado. Ese es un tema fuerte. Son cuerpos de todo el modelaje, incluso el gym, son cuerpos de mercado. Cuando uno pasa en esos establecimientos donde ve, no quiero decir nada grave porque muchos de ustedes pueden hacerlo y no me parece mal, pero es impresionante ver 100 personas después del trabajo en pantaloncito dialogando con máquinas, caminando sobre el mismo lugar, que a mí el médico me recomendó que lo haga, estoy aterrorizado, tengo que hacer eso. Pero hay 100 personas en un lugar con un instructor que, o sea, es como una iglesia, eso, una iglesia donde el cuerpo se mecaniza o es el complemento de una máquina. Pero eso ocurre hace mucho, por eso las sociedades han puesto el cuerpo en estado maquínico, para emplear otra expresión de otro filósofo, ¿no? Entonces eso, a propósito les recomiendo una película que nadie va a ver, que se llama Kroll. Kroll es una chica, una actriz muy buena, se llama Verónica Sneck, y hizo una obra de teatro llamada Kroll. Y está tomada un poco del gran poeta argentino Héctor Biel Temperley, que falleció hace unos años, bastantes años, que toma la idea de la natación, pero como algo de santidad. Dice, vengo de comulgar, estoy en éxtasis. Así se llama su poema Kroll. Es un nadador cristiano, digamos, cristiano sacrificial. Y la película es simplemente el noticioso en la época de Perón, de la maratón natatoria entre Coronda y Santa Fe. Y es un tema de los cuerpos del peronismo, digamos, son todos robustos, son reflexiones a la natación. Como es lo último que hizo Tato Pavlovsky antes de morirse, no hace mucho, y era un gran nadador mariposa. Acá se trata del crawl y del over, que son muy diferentes según la distancia, la rapidez. Y son meditaciones sobre el género humano muy interesantes. Por ejemplo, un nadador de Alto Verde que está frente a Santa Fe, pues toda una crónica del río Paraná excepcional, que se llama como los mojarritas no sé cuánto, dice cosas sobre el cuerpo más interesantes que Pavlovsky, que es un gran actor teatral, que era un gran lector de Deleuze. Habla de su cuerpo ya viejo, que como era nadador mariposa ya no podía hacer este movimiento. El nadador mariposa hace estos movimientos. El del crawl es una forma. Es muy interesante pues el cuerpo en el agua y termina con una metafísica tipo Biel Temperley. Le decía, hay algo de lo popular absoluto, porque es la crónica de la tienda de la esquina que se cierra, la vejez de los nadadores, la muerte de los nadadores. Y está inspirado. Biel Temperley hizo ese poema Kroll en inglés, la película está en castellano, Kroll. Entonces, se la recomiendo porque va a desaparecer en 3 días, porque no, en el Gomón está, sí, pues es muy interesante porque responde muy bien lo que dijiste vos, es el cuerpo gozoso y hedónico del peronismo, sin complejidad. Aparece un señor, ¿cuántos años tiene? 76 años, y es como un Adonis, con una mallita así que dice, pero tenés más pudor, tenés 76 años, ponete como me dice mi mujer, ¿cómo estás en casa así? Ponete pero está lo más campante con una mallita, una slip, tiene 76 años y se conserva muy bien, o sea, nadó toda la vida. Y está el tema de Candioti, el gran nadador que llega, toca el muro de Dock Sur y dice, ¿a quién le dedica el triunfo? Se lo dedico al general Perón y Evita, ¿sí? En los años 56, y parece que tuvo presión de votos. O sea, es una crónica del peronismo hecha de la natación, que no la hizo nadie, porque es fácil hablar del peronismo de ángulos económicos, políticos, desde el lado de Borges, de cómo tomó Borges el peronismo. Pero ahí es desde el punto de vista del cuerpo del nadador.
y se lo lees con Biel Temperley, que era un poeta cristiano, ahí adquiere una dimensión, una película que parece nada, un documental sobre los nadadores de Coronda, Santa Fe. Aparece Saer, aparece Juan L. Ortiz, sin aparecer, está todo eso, ahí está todo ese clima que permitió la gran literatura del litoral. Tiene el clima Saer, el clima Biel Temperley, el clima Juan L. Ortiz. Pues es una gran película que tiene para el público de hoy, de relatos salvajes, que no hay por qué no verlas, o del presidente, que no hay por qué no verlas. Es interesante ver qué hizo Darín con una figura de presidente argentino, además. Pero es una película muy comercial. Esta que no lo es, dice cosas más profundas que las películas comerciales, ¿no? Bueno, terminamos aquí entonces, sin nadie. Bueno, muchas gracias a todos.